Amigas, amigos de Chalco, me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Ya en varias ocasiones he visitado Chalco, como todos los municipios del país. Conozco los 2.500 municipios de México y a muchos he ido más de una vez. Todo esto porque queremos desde hace algún tiempo mantener encendida la llama de la esperanza, que la gente no se desanime, que no pierda la fe, que sigamos insistiendo tercamente, con perseverancia, hasta lograr un verdadero cambio. Todo lo que hemos dicho, desgraciadamente, se ha venido cumpliendo. Dijimos hace poco en la campaña, en el debate con Peña, en la televisión, que si regresaba el PRI, iba a ser como el retorno de ese dictador Antonio López de Santana, por el cual nos quitaron más de la mitad de nuestro territorio. Y ahora, con el tiempo y la realidad, nos está dando la razón. Duele tener la razón, pero pues esa es nuestra labor. Estar informando, estar orientando, haciendo conciencia de que hace falta un verdadero cambio. No todo es tristeza, no todas son malas noticias. Por ejemplo, hace como 15 días me entregaron una encuesta nacional donde se da a conocer, entre otras cosas, que ya la mitad de los que votaron por Peña Nieto están arrepentidos. Hay quienes dicen, ¿ya para qué? Si ya nos hundieron. Yo opino distinto, con todo respeto. Yo creo que es de sabios cambiar de opinión, y qué bueno que la gente está rectificando. Malo sería que la gente no despertara. Qué bueno que nuestro pueblo no es masoquista y que podamos decir que al pueblo se le puede engañar una vez, dos veces, pero no se le puede engañar todo el tiempo. Por eso tenemos que seguir adelante, no desanimarnos. Además, tener la convicción, la firmeza, que si no hay un verdadero cambio no vamos a encontrar la salida, ni como pueblo ni como nación. Este régimen político está podrido, es un régimen corrupto, de injusticias, de privilegios, y no vamos a salir, al contrario, y lo digo con tristeza, cada día va a estar peor. Lo estamos viendo, ya no está el PAN en la presidencia, ahora está el PRI, pero no hay ni siquiera una lucecita que indique que vamos a salir del túnel en que nos encontramos. Lleva un año, 5 meses Peña Nieto, que ha hecho solo llevar a cabo reformas a la Constitución para seguir afectando a la gente, para seguir entregando
los bienes de la nación, los bienes del pueblo, a particulares, sobre todo extranjeros. Llevamos 30 años con la política neoliberal. Acabo de presentar un nuevo libro que se llama Neoporfirismo, hoy como ayer, porque la política que se está aplicando desde 1983, que llaman neoliberalismo, no es más que una calca, una copia de lo que fue el porfiriato. Y ya sabemos cuál fue el resultado de esa política. Se entregaron los bienes de la nación a particulares extranjeros, se acapararon las tierras, se concesionó la explotación del oro, de la plata, del cobre, se entregó el petróleo, se esclavizó al pueblo. Por eso fue la revolución. Si esa política funcionara, esa política que consiste en acumular la riqueza en unas cuantas manos y esclavizar a la mayoría del pueblo, pues no hubiese habido revolución. Entonces ya sabemos que esta política es un fracaso. Nosotros queremos evitar que haya una revolución armada, porque no, ese es el camino. La violencia, en vez de destruir el autoritarismo, lo perpetúa. Nosotros queremos que haya un cambio de manera pacífica, con la participación consciente y organizada de los ciudadanos. Y por eso es este movimiento. Entonces, con Peña lo que se ha hecho es intensificar más, profundizar más la política económica antipopular entreguista. En un año, 5 meses, 4 reformas. Han habido más. Ninguna en beneficio de la gente. Pero hablemos de 4. Primero, engañaron de que con la reforma laboral iba a haber empleos. Nada más que había que hacer ajustes a la Constitución, reformar el artículo 123. Lo hicieron. Ahora, por ejemplo, ya ni siquiera se le quiere pagar al trabajador por 8 horas de labores, salario mínimo. Ahora ya se puede contratar a los trabajadores por hora, 8 pesos la hora, por 4 horas, 32 pesos, ni para el pasaje de los trabajadores. Eso es en esencia la llamada reforma laboral. Luego aprobaron la reforma educativa, también engañando a la gente, porque no tiene nada que ver esa reforma con mejorar la calidad de la enseñanza. No es para que haya útiles escolares, uniformes escolares gratuitos, para que haya alimentación en las escuelas. No es para que haya becas. Hace 2 o 3 días, a raíz de que ya no pueden ocultar el problema de la inseguridad y de la violencia en el Estado de México, han dado a conocer que en el Estado de México es donde hay más deserción escolar, es decir, donde los jóvenes que entran a estudiar la preparatoria no terminan. Nada más que se le olvida a Peña Nieto, a Chaufet, que en el Distrito Federal hay becas para todos los estudiantes de preparatoria y en el Estado de México no. Y que si hay deserción es por eso, porque no tienen los estudiantes apoyo. Pero eso no trata la llamada reforma educativa. Tampoco
se propone resolver el problema de los rechazados. En lo que va del gobierno de Peña Nieto, han rechazado a 500,000 jóvenes que no pueden ingresar a las universidades públicas porque supuestamente no pasan el examen de admisión, cuando eso no es cierto. No es que no pasen el examen de admisión, es que no hay cupo, no hay espacio en las universidades públicas porque no cuentan con presupuesto suficiente. Por ejemplo, que quiere ingresar a la UNAM, quiere ingresar a medicina, son 125 preguntas y pasan los que contestan bien 123, que nada más fallan en 2, que contesta bien 122, 121, ya no. No es que no pasen el examen de admisión, es que no hay espacio. Presentan examen 120,000 para ingresar a la UNAM e ingresan 8,000. Y así está en la Metropolitana y en el Politécnico y en todas las universidades públicas. Entonces, de eso no trata la llamada reforma educativa. Yo les digo, es preferible, 1000 veces mejor, tener a los jóvenes estudiando que tenerlos en la calle. Si realmente quisieran mejorar la calidad de la enseñanza y garantizar el acceso a la educación, eso es lo que deberían de estar haciendo. Entonces, ¿para qué es la reforma educativa? Para quitarles derechos a los maestros. Para eso es una reforma administrativa, es una reforma laboral. Yo aquí desde Chalco vuelvo a decir con toda claridad, porque a nosotros no nos va a engañar ni Peña Nieto, ni Chaufet, ni Televisa. Nuestro movimiento siempre vamos a apoyar al Magisterio Nacional. Siempre vamos a apoyar a las maestras, a los maestros de México. La tercera reforma de Peña Nieto, la reforma fiscal, aumentar los impuestos. Ayer todavía, otro gasolinazo. Lo que va de Peña Nieto, 1 año, 5 o 6 meses, han aumentado el precio de la gasolina 2 pesos por litro. Y lo mismo el diésel, y la luz, y el gas. Y esto es inmoral. No solo es un absurdo, porque en épocas de crisis, eso lo enseñan hasta en las escuelas más elementales de economía. En épocas de crisis no se pueden aumentar los impuestos, porque se provoca un efecto contrario. Es decir, se estanca más la economía, se hunde más la economía, porque si se aumentan los impuestos al comercio, a la pequeña industria, todo esto que está pasando, hay muchos que están cerrando sus establecimientos comerciales, hay mortandad de negocios. Ese es el efecto que tiene de aumentar los impuestos y además complicar todo lo que tiene que ver con el pago de los impuestos. Hay un gran burocratismo, es decir, mucho papeleo para pagar los impuestos. En vez de simplificar el pago de impuestos, lo complican aún más. Bueno, pero no solo es eso. El problema de fondo es que es una inmoralidad aumentar los impuestos habiendo tanta corrupción en el país. Si se combatiera la corrupción, no habría necesidad de aumentar los impuestos, porque hay presupuesto suficiente. El presupuesto de este año son 4 billones de pesos. Si ese dinero se manejara con honradez, alcanzaría para impulsar actividades productivas, para crear empleos, para garantizar el bienestar de la gente. 4 billones de pesos, que es dinero de todos. ¿Qué sucede? Ese dinero está mal administrado, se roban una buena parte de ese dinero. Yo calculo de manera conservadora que se roban el 10% del presupuesto nacional. Esto es 400,000 millones de pesos al año.
es lo que se va por el caño de la corrupción. Si eso se combatiera, pues ¿para qué aumentar los impuestos? Se podrían liberar fondos para el desarrollo. Y lo otro que no se hace es terminar, cortar de tajo con los privilegios de la alta burocracia. Le cuesta mucho al pueblo mantener al gobierno. Es un gobierno mantenido y bueno para nada el que se tiene en el país. Sueldos hasta de 600,000 pesos mensuales. Ahora que están creando nuevos institutos. Ya por ejemplo, el IFE se convierte en INE. Nada más que ahora el aparato burocrático va a costar más, va a ser más oneroso mantener ese aparato burocrático sin ninguna garantía de que se va a respetar el voto. ¿Ustedes creen que con ese cambio de IFE por INE va a haber democracia en el país? No. Son ahora, en vez de 7, 11 consejeros del IFE. 300, 400,000 pesos mensuales. Les aseguran hasta 12 años en los cargos. No hay garantía de que sea gente que vaya a actuar con dignidad. No tienen ni pizca de dignidad. Pero lo mismo es el Instituto para la Transparencia, que supuestamente es para combatir la corrupción. Ganan muchísimo dinero los que están en el instituto, se gasta mucho en eso y la corrupción está en alta. Ahora están creando otro instituto supuestamente para impedir que haya monopolios. Y lo mismo, presupuesto para esos institutos. No sé si se acuerdan ustedes en la época de Echeverría, todo lo quería resolver con fideicomisos. Ahora es institutos para todo, sin que se resuelva el problema de la antidemocracia y de la corrupción que impera en el país. Pero esto tiene que ver mucho con los gobernantes. Tiene también esto nombre y apellido, porque nos han mal acostumbrado a echarle la culpa siempre a los de abajo. Aquí cuando mucho de lo que está pasando le deben de estar echando la culpa al presidente municipal, o otros a Erubiel, porque ahora ya quieren destituir a Erubiel porque hay un subsecretario de Gobernación, Miranda, que es así de Peña Nieto y quiere venirse de gobernador y por eso quieren correr a Erubiel. No sé si se han dado cuenta que ya está en Televisa, están criticando a Erubiel, hablando de que hay mucha inseguridad, mucha violencia en el Estado de México, como si fuese una cosa nueva. Si la inseguridad y la violencia en el Estado de México viene aparejada con la corrupción, ¿desde cuándo? Bueno, para no hacer tanta historia, desde que gobernó Chaufet, ¿cómo se llama el que está ahora en el PRI? César Camacho, Montiel, Peña Nieto, Erubiel, puro gobernador mediocre y ladrón ha habido en el Estado de México. Pero allá arriba están haciendo sus enjuagues, ya quieren despedir a Erubiel. No estoy defendiendo a Erubiel, estoy puntualizando las cosas. Porque si sacan a Erubiel y llega este Miranda, ¿van a mejorar las cosas en el Estado de México, la situación en el Estado de México? No, para nada. Bueno, pero nos acostumbraron así, echarle la culpa de abajo hacia arriba, no tocar al de arriba. Es que el presidente no sabe, es que el presidente está mal aconsejado.
es que engañan al presidente, es que no le ayudan al presidente. Pura mentira. La corrupción en México viene de arriba para abajo. El cartel más peligroso, más corrupto de México es el cartel de Los Pinos. Que quede claro, no hay un negocio, una tranza de esas grandes, jugosas, que se hagan en el país si no se autoriza arriba. Si aquí, en el Estado de México, se entrega una obra a una empresa constructora y hay dinero de por medio, lo autoriza Erubiel, ni siquiera el secretario de Obras Públicas. Todo es de arriba para abajo. Bueno, el ejemplo más claro es lo que acaba de hacer Peña. Ya no voy a hablar de la entrega del petróleo, que eso es una cosa gravísima, porque se convierte en un traidor a la patria. Nada más con el hecho de que aceptó comprar un avión que vale 7,000 millones de pesos para trasladarse. Imagínense qué tiene en la cabeza este hombre, habiendo tanta necesidad, tanta pobreza, comprarse un avión de 7,000 millones, un palacio del aire. No hay un avión así en ninguna parte del mundo para un mandatario, para un presidente de una nación. Se necesita estar de veras aturdido, atolondrado. En otras partes, en otros países, da pena. Eso no lo pueden hacer. Ya hay países, por ejemplo, en Suecia, los países escandinavos, donde ministros se trasladan en bicicleta a sus oficinas, o ellos mismos manejan sus carritos. Estamos hablando de los países con más desarrollo en el mundo. Andar con un carro de lujo, con un avión así, o sea, con una ostentación, con una extravagancia de esas dimensiones, es mal visto. Y aquí estos se esmeran y dan el mal ejemplo. Y no crean que la austeridad es un asunto ajeno a nuestro país, a nuestra historia. El presidente Juárez decía que el funcionario tenía que aprender a vivir en la justa medianía. Y antes habían presidentes que actuaban con austeridad. Me viene aquí a la memoria de los recientes, por ejemplo, Adolfo Ruiz Cortines, murió pobre. El mismo López Mateos, que para consuelo de ustedes era del Estado de México. Pero no crean que todos los estados de México son corruptos y malos políticos. Presidente López Mateos fue el que estableció en la Constitución, luego de la expropiación petrolera que llevó a cabo el general Cárdenas. Presidente López Mateos, en el artículo 27, agregó que no se podían permitir contratos en materia de petróleo, que no se podían dar contratos ni concesiones en materia de petróleo. Y ahora la reforma de Peña, el 27, es para quitar eso, precisamente para entregar contratos a particulares. El presidente López Mateos nacionalizó la industria eléctrica y ahora Peña está privatizando la industria eléctrica. Nada más que hay de presidentes a presidentes y de ciudadanos del Estado de México a ciudadanos del Estado de México. Peña Nieto no le llega ni a la suela de los zapatos al presidente Adolfo López Mateos.
Entonces, ahora estamos viviendo una época de decadencia. Esta llamada reforma fiscal, pues es, como digo, inmoral. Y desde luego que la reforma energética, pues es un acto de traición a México. Reformaron en diciembre el artículo 25, el artículo 27, el artículo 28 de la Constitución. Van a compartir las ganancias del petróleo con extranjeros, van a privatizar la refinación del petróleo, la petroquímica y, repito, el 100% de la industria eléctrica nacional. Por eso vengo a Chalco a decirles, entre otras cosas, que cuando triunfe nuestro movimiento, todas esas reformas las vamos a anular, las vamos a cancelar, las vamos a abolir. Y va a haber otra agenda. Otra manera de gobernar, otras reformas. ¿Qué se necesita, por ejemplo? Aumentar el salario de los trabajadores. Así de sencillo. Lo decía Morelos hace 200 años. Ese cura extraordinario, rebelde, decía que se eleve el salario del peón. Pues eso es todo. Aumentar el salario de los trabajadores. ¿Para qué? Para reactivar la economía. La gente no tiene dinero, nada, no tiene para comprar ni siquiera lo más indispensable. ¿Cómo se va a beneficiar a las empresas? ¿Cómo se beneficia el comercio? Si no hay poder adquisitivo, no hay poder de compra. Hay que reactivar la economía, fortalecer el mercado interno. Y hay que bajar los sueldos de los gobernantes. Y hay que garantizar el que nadie se quede sin la posibilidad de estudiar. Y hay que garantizar el derecho a la salud. Yo acabo de padecer un problema y un infarto hace 4 meses. ¿Saben por qué lo estoy contando? Además de que todavía no querían que yo me fuera. Pero ¿saben también por qué me salvé? Porque me dio en el Distrito Federal. Yo trabajo en el Distrito Federal de lunes a miércoles y estoy recorriendo el país de jueves a domingo. Si me agarra y me pega el infarto en un municipio de la sierra, no alcanzo a llegar al hospital, porque está demostrado que uno se puede salvar si lo atienden en un tiempo no mayor de 1 hora. Yo llegué en 15 minutos al hospital y en 45 minutos ya me estaban interviniendo. Y por eso puedo, repito, contar, y les agradezco porque algunos de ustedes se preocuparon. No me gusta mezclar lo espiritual con lo cívico. Creo que a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, pero de todas maneras les agradezco mucho. Amor con amor se paga. De eso vengo a decirles, vamos adelante, vamos a seguir luchando. Sí, el compañero secretario de Morena en Chalco, que vamos al 18, eso puede ser, si llego con vida, si lo quiere la gente, aunque no les guste a los de la mafia del poder, voy a estar de nuevo como candidato en el 18, pero eso no es lo principal. Lo principal es que luchemos, que sigamos trabajando para lograr la transformación del país, no los cargos. Miren, si fueran por cargo, yo ya sería presidente. Me hubiesen dejado pasar los de la mafia del poder. Me han robado, nos han robado en 2 ocasiones la presidencia. Si yo les digo a ellos que no iba a cambiar nada, que todo iba a seguir igual, me hubiesen dejado pasar. Pero ¿de qué sirve llegar así? Si no va uno a poder hacer nada en beneficio del pueblo.
No es una lucha de cargos, aunque se trate del cargo más importante de la República. Lo que queremos es transformar este país. Además, para obtener cargo es relativamente fácil, con ser medianamente inteligente y con ser un poco lambiscón. Con eso es más que suficiente para obtener cargo. Hasta Fox llegó a ser presidente de México. Este otro, Peña Nieto, va a Boca del Río y dice: me da mucho gusto estar aquí en la capital de Veracruz. Y la capital de Veracruz es Jalapa. Va a Monterrey y dice: me da mucho gusto estar aquí en el estado de Monterrey. Y el estado es Nuevo León, la capital es Monterrey. Va a Tijuana: me da mucho gusto estar aquí en el estado de Tijuana, cuando el estado es Baja California y la capital es Mexicali. O dicen en mi pueblo: qué burro el animal. Pero no es por eso. No lo debía haber dicho, pero ya se me chisporrió. Se me chisporrió, ni modo. Pero no es eso por lo que estamos en esto. Queremos la transformación del país y no perdamos la fe. Además, en el peor de los casos, si no lo vemos nosotros, le vamos a dejar avanzado el trabajo a nuestros hijos, a nuestros nietos. Hay que pensar en las nuevas generaciones. Ya de una u otra forma nosotros ya la vamos pasando. La podemos decir gracias a la vida que nos ha dado tanto. Tenemos que pensar en los que vienen detrás de nosotros. Yo estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Vengo también a decirles: ya no estoy en el PRD. No voy nunca a ofender a los militantes del PRD. Los quiero mucho. Siempre me han respaldado, me han apoyado. No es con ellos que tengo yo diferencias. Tuve que salirme del PRD porque los dirigentes de ese partido negociaron con Peña Nieto. Se fueron con Peña Nieto en el llamado Pacto por México, que no es más que pacto contra México, y por eso pinté mi raya y me separé del PRD. Y estamos construyendo esta nueva organización que es Morena, Movimiento Regeneración Nacional, porque no queremos ser paleros, no queremos aparentar de que somos oposición, cuando al final de cuentas formamos parte del mismo régimen corrupto. No, hace falta la oposición. Antes de que suscribieran ese pacto, me vieron y me trataron de convencer que yo firmara. Le dije: no, entre otras cosas porque hace falta que haya oposición. Si no hay oposición, no hay contrapeso. Si de por sí hacen lo que quieren, si no existiera la oposición, estaríamos peor. Entonces, no estuve de acuerdo en eso. Y debido a eso, estamos construyendo Morena. Y como decía aquí el compañero, vamos a participar en las elecciones como Morena, porque ya nos van a dar nuestro registro, no como concesión gratuita, sino porque ya cumplimos con todos los requisitos. Ya hicimos 34 asambleas, nos pedían 20, hicimos 14 de más. Todavía hace una semana estuve en una asamblea en Los Ángeles, California. Ahí constituimos Morena con nuestros paisanos. Y fui también a recordarle a Obama de que ofreció que iba a haber una ley migratoria para regularizar la situación de nuestros paisanos, de los mexicanos que por necesidad se han tenido que ir a buscar la vida del otro lado de la frontera. Le fui a recordarle que no ha hecho nada y que al contrario es el presidente de Estados Unidos en toda la historia que más mexicanos ha deportado, que más mexicanos ha expulsado. En el tiempo que lleva han deportado a más de 2 millones de mexicanos. Fui a decirle que o cambia su política y cumple con su reforma migratoria, o va a pasar a la historia como un presidente racista. Y en México lo vamos a recordar como un presidente que discriminó a los mexicanos. Fui a eso, ya cumplimos
Ya hicimos las asambleas, nos pedían 210.000 militantes, entregamos un listado de 600.000 militantes de Morena. Por eso, en mayo nos tienen que entregar nuestro registro. Una vez que tengamos nuestro registro, vamos a informarlo porque vamos a festejarlo, vamos a hacer una gran manifestación en el Zócalo de la Ciudad de México. Están todos invitados y ya vamos a poder postular candidatos a presidentes municipales, a diputados locales, a diputados federales, sin alianzas, que decía aquí el compañero. Vamos a hacer alianzas con los ciudadanos, con el pueblo. No vamos a hacer alianza con el PRD, ni con el PT, ni con el Movimiento Ciudadano, y ya del PRI y del PAN ni hablamos. Vamos solos con los ciudadanos. Y ya tienen los dirigentes de Morena en Chalco que empezar a ver quién nos va a representar. Empezar ya con tiempo. A ver quién va a ser postulado por nosotros candidato, sea mujer, sea hombre. El acuerdo que tenemos en Morena es que cuando menos la mitad de los candidatos tienen que ser mujeres. La mitad, mujeres. Y si se puede, más. Porque la mujer es más responsable, es más trabajadora y es más honrada que el hombre. Y al que no le guste, como decía Charrasca, ya después les digo qué decía Charrasca. Entonces, no, porque entonces iba a haber notas, algo hasta en el canal de las estrellas. Miren, vamos a tener candidatos, hay que escogerlos bien, mujer u hombre, y que sean conocidos, pero sobre todo que sean honestos. No queremos corruptos en Morena. No quiero regresar a Chalco, que me digan, oiga, el candidato de Morena que ganó y ahora es presidente municipal es un ladrón, imagínense. Me caería la cara de vergüenza. Entonces no, es para eso. Tenemos que escoger bien, no equivocarnos. Esto tiene que quedar muy claro. Vamos a ver si hay 2, 3, 5, 6 y a lo mejor con una encuesta preguntarle a los ciudadanos si lo conocen, si tiene buena fama, si es una gente honesta y si votarían por él, y a partir de ahí resolver para tener candidatos aquí en Chalco, tanto a la presidencia municipal como a la diputación local. Vamos a tener ya nuestros candidatos y este es un asunto muy delicado, que saben que la gente no resiste las tentaciones del poder. Poder es como el demonio. Cuando no hay principios, cuando no hay ideales, el poder atonta a los inteligentes y a los tontos, los vuelve locos. Por eso tenemos que cuidar bien esto. Ahí está el ejemplo ahora. Tenemos en el país, hay en la Cámara de Diputados 500 diputados. ¿Saben cuántos pueden ser considerados como representantes del pueblo? 20. Lo tenemos medido. 480 son empleados de la mafia del poder. Reciben consigna, ahora ya los están maiciando. Eso también es una mala aportación del Estado de México. Cuando estaba el finado Han, que ahí empezó todo, los diputados locales del Estado de México recibían un presupuesto, les daban materiales de construcción, cemento, bloc, varilla, para que ellos repartieran. Ustedes saben que esa no es función del Poder Legislativo. El diputado está para hacer las leyes
y para aprobar el presupuesto. Esa es su función. Por eso hay tres poderes. El poder legislativo es para hacer leyes, para legislar. El poder judicial es para garantizar la justicia. Y el poder ejecutivo, como su nombre lo indica, es para ejecutar. Es el que tiene que hacer las obras. ¿Qué tiene que hacer un diputado entregando cemento o materiales de construcción? Bueno, eso que estableció aquí para corromper el finado Han a los legisladores, para maiciarlos, ya se lo llevaron a nivel nacional. Y ahora resulta, no sé si ustedes han estado escuchando el caso de los moches o de las mochadas. Ahora, para sacarles el voto para la reforma fiscal, para la reforma energética, para la aprobación del presupuesto, le asignan a cada diputado una cantidad para que repartan. A cada diputado federal hay 3 partidas del presupuesto nacional que las distribuyen de esa manera: la de pavimentación de calles, la de deporte y la de cultura. Entonces le dan a cada diputado 20, 40, 50 millones. Ellos no hacen la obra, pero ellos van a decidir a quién le entregan ese dinero. Si se lo entregan al presidente municipal de Chalco, por ejemplo, para hacer una cancha o una unidad deportiva, se lo entrega el diputado, pero eso sí, le tiene que dar un moche, un 10%, o la obra la tiene que hacer una compañía constructora que decida el diputado. O sea, ya es una corrupción generalizada la que hay. Entonces nosotros tenemos que cuidar todo eso. Ya vamos avanzando, porque en el caso de los estatutos de Morena, no sé si ustedes han escuchado lo de los plurinominales, que son candidatos que van en una lista y que pueden llegar a ser diputados o senadores por los votos que saca el partido. Aunque no se gane en un distrito o un estado, por el número de votos, cada partido tiene diputados plurinominales, senadores plurinominales. Bueno, eso ya lo resolvimos. Van a ser candidatos plurinominales nuestros los que salgan electos en asambleas como esta. En cada distrito se van a elegir a 10. 5 mujeres, 5 hombres. Como son 300 distritos, se va a elegir a 3000. Pero como nada más pueden entrar 20, 30, 40, y son 3000, ¿cómo se va a hacer? Va a haber un sorteo de los 3000, y los que salgan ahí, los 30, esos van a ser. Ya con eso vamos a resolver ese asunto. Va a ser la suerte. Porque si no, ¿quiénes serían? Pues los allegados a nosotros, los más lambiscones, los achichincles, esos serían, ¿no? Bueno, porque llegan a meter de plurinominal a sus mujeres, a sus hermanos, a sus hijos. Es decir, hay nepotismo, influyentismo, amiguismo. Todo eso ya nos los quitamos. Claro que hay los que no les gusta y dicen: es que necesitamos tener en el Congreso gente preparada. No, lo que se necesita es gente con vergüenza, gente honesta, gente recta. Eso es lo que se requiere. Estos 11 que acaban de nombrar ahora de consejeros del IFE,
estoy seguro que todos ellos tienen nivel de doctorado. Estudiaron hasta en las universidades del extranjero, pero no tienen lo mero principal, no tienen dignidad, no tienen vergüenza. Entonces, nosotros vamos a resolver todo esto de la mejor forma posible. Ya se me pasó mi tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya se me pasó mi tiempo. No crean, los médicos me dicen que yo vaya despacio. Hoy fueron 3 actos. Iztapaluca, Valle de Chalco, Chalco. Y así le vamos a seguir recorriendo todo el Estado de México y todo el país. Estoy desde luego tomando mis medicinas, cuidándome. También me recomiendan los médicos, me dicen que me hace bien para mi salud, para que me recupere el que traiga yo a Mecate Corto al corrupto de Peña Nieto. Eso me ayuda mucho. Ya vamos a ir a Morelos a visitar todos los municipios de Morelos. Ahí tienen ustedes el caso de Graco, una decepción, la verdad. Pero ya vamos a ir a hablar de ese asunto allá, a Morelos. Yo muchísimo gusto, muchísimas gracias, amigas y amigos.